El año 1914 marcó el inicio de un conflicto global conocido como la Primera Guerra Mundial o la Gran Guerra. Fue una guerra como ninguna otra, involucrando a naciones de todos los continentes habitados. Este devastador conflicto trajo niveles sin precedentes de destrucción y pérdida de vidas, cambiando para siempre el curso de la historia humana. Millones de soldados pelearon en trincheras llenas de lodo, enfrentando bombardeos de artillería y ataques con gas venenoso. Los civiles también sintieron el impacto, soportando escasez de alimentos y bombardeos enemigos. Esta guerra fue un crudo recordatorio del costo humano del conflicto y el poder devastador de la guerra moderna. Para entender por qué comenzó la Gran Guerra, debemos profundizar en la compleja red de tensiones que se apoderó de Europa a principios del siglo XX. El nacionalismo, una fuerza poderosa que alimentaba el deseo de unidad nacional e independencia, estaba en aumento. Esto a menudo condujo a la rivalidad y la desconfianza entre las naciones, particularmente en los Balcanes, una región conocida como el barril de pólvora de Europa. A estas tensiones se sumó el auge del imperialismo, con las potencias europeas compitiendo por colonias y el dominio global. Esta competencia por recursos e influencia tensó aún más las relaciones entre las naciones. Para proteger sus intereses y disuadir la agresión, los países formaron alianzas, comprometiéndose a defenderse mutuamente en caso de ataque. Irónicamente, estas alianzas, destinadas a prevenir la guerra, ayudaron a escalarla cuando finalmente estalló el conflicto. El asesinato del archiduque Francisco Fernando, heredero al trono austrohúngaro, y su esposa Sofía, el 28 de junio de 1914, en Sarajevo, Bosnia, resultó ser el catalizador de la Gran Guerra. El asesinato fue llevado a cabo por Gavrilo Princip, un nacionalista serbio que pertenecía a la Mano Negra, una sociedad secreta que buscaba unir a todos los serbios bajo un solo gobierno. Austria-Hungría, creyendo que Serbia estaba detrás del asesinato, emitió un ultimátum con una serie de duras exigencias. Serbia, respaldada por Rusia, movilizó sus tropas, no dispuesta a aceptar el ultimátum por completo. Esto desencadenó una reacción en cadena, poniendo en marcha las alianzas cuidadosamente elaboradas. Austria-Hungría declaró la guerra a Serbia el 28 de julio de 1914, y en cuestión de días, Alemania, aliada con Austria-Hungría, declaró la guerra a Rusia y Francia, que estaban aliados con Serbia. Gran Bretaña, obligada a proteger la neutralidad de Bélgica, declaró la guerra a Alemania cuando las tropas alemanas cruzaron a Bélgica en su camino a Francia. La Gran Guerra había comenzado. Sección 4. Guerra de trincheras. Un horrible punto muerto en el frente occidental. El frente occidental, una línea de batalla que se extendía desde el Mar del Norte hasta Suiza, se convirtió en sinónimo de los horrores de la guerra de trincheras. Ambos bandos cavaron elaborados sistemas de trincheras, protegidos por alambre de púas, ametralladoras y artillería. Los soldados vivían en estas trincheras, soportando bombardeos constantes, fuego de francotiradores y la amenaza de ataques con gas venenoso. La vida en las trincheras era miserable. Los soldados enfrentaban enfermedades, ratas, piojos y la tensión psicológica del peligro constante. Los ataques a través de la tierra de nadie, el área traicionera entre las trincheras enemigas, a menudo resultaban en grandes bajas con pocas ganancias de terreno. La batalla del Somme, librada entre julio y noviembre de 1916, ejemplifica la brutalidad de la guerra de trincheras. Tan solo en el primer día de la batalla, el ejército británico sufrió más de 57.000 bajas, lo que lo convierte en el día más sangriento en la historia militar británica. La batalla de Verdún, librada entre febrero y diciembre de 1916, fue otra horrible batalla de desgaste, que resultó en cientos de miles de bajas en ambos bandos. Estas batallas, junto con muchas otras en el frente occidental, resultaron en un horrible punto muerto, sin que ninguno de los bandos pudiera lograr una victoria decisiva. Sección 5. Conflicto global. Batallas más allá de Europa. Si bien el frente occidental captó la atención del mundo, la Gran Guerra fue verdaderamente un conflicto global, con batallas que se libraban en África, Asia y el Medio Oriente.
El Imperio Otomano, aliado con Alemania y Austria-Hungría, luchó contra Rusia y las potencias aliadas en el Cáucaso, Mesopotamia y los Dardanelos. Japón, aliado con Gran Bretaña, se apoderó de las colonias alemanas en China y el Pacífico. La guerra también llegó a África, con las fuerzas coloniales británicas y francesas luchando contra las tropas alemanas en Togolandia, Camerún y el África Oriental alemana. Estas batallas más allá de Europa destacaron el alcance global del conflicto y la participación de las colonias en el esfuerzo bélico. Sección 6. El fin de una era. Armisticio y el Tratado de Versalles. Para 1918, después de 4 largos años de guerra, ambos bandos estaban exhaustos. La entrada de Estados Unidos en la guerra del lado de los aliados en 1917 proporcionó un impulso moral muy necesario e inclinó la balanza del poder a favor de los aliados. Enfrentando la disminución de recursos y el aumento de bajas, Alemania firmó un acuerdo de armisticio con los aliados el 11 de noviembre de 1918, poniendo fin a los combates. El Tratado de Versalles, firmado en 1919, puso fin oficialmente a la guerra y delineó los términos de la paz. Sin embargo, el tratado tenía profundas fallas, imponiendo duros castigos a Alemania, incluyendo pérdidas territoriales, desarme y fuertes pagos de reparaciones. Esta humillación y resentimiento sembraron las semillas de futuros conflictos, contribuyendo al aumento del nacionalismo y el extremismo en Alemania, que eventualmente conduciría a la Segunda Guerra Mundial. Sección 7. Cicatrices de la guerra. Consecuencias duraderas y el camino a la Segunda Guerra Mundial. La Gran Guerra tuvo un impacto profundo y duradero en el mundo. La guerra resultó en un estimado de 40 millones de bajas, incluyendo soldados y civiles. Generaciones enteras fueron diezmadas, dejando un legado de dolor y pérdida. La guerra también condujo a la redefinición de las fronteras nacionales, el colapso de imperios y la creación de nuevos países. Los imperios austrohúngaro, otomano, ruso y alemán se derrumbaron, lo que llevó a la creación de nuevas naciones como Austria, Hungría, Checoslovaquia, Yugoslavia, Turquía, Polonia y otras. La guerra también tuvo un profundo impacto en la economía global. Años de conflicto habían devastado las economías europeas, dejando enormes deudas e inflación. Estados Unidos emergió de la guerra como una superpotencia mundial, mientras que Europa luchaba por reconstruirse. El Tratado de Versalles, en lugar de fomentar la paz, creó resentimiento e inestabilidad que contribuirían a futuros conflictos. La Gran Guerra, destinada a ser la guerra para acabar con todas las guerras, trágicamente allanó el camino para un conflicto aún más mortal solo 2 décadas después.